Hola chicos y chicas, bienvenidos al curso de razonamiento matemático para sexto grado de educación primaria. El tema de hoy a tratar para resolver los ejercicios trata sobre problemas para aplicar la regla de suma y diferencia. Veamos la aplicación de estas fórmulas en los ejercicios. Nos dice lo siguiente. Si la suma de las edades de mis padres es actualmente 97 años, ¿no? Y mi papá es mayor que mi mamá en 5 años. ¿Cuál es la edad de mi papá? Entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer, chicos, es poner los datos. Necesitamos primero poner los datos de papá. Ahora vamos a ampliar un poquito más. Creo que tenemos espacio a papá. Y tenemos a mamá. ¿Listo? ¿Qué nos dice? Que la suma de estos dos, ¿no? Nos sale 97 años. Pero también indica que el papá es mayor que la mamá en 5 años. O sea, el papá le gana a la mamá por 5 años. Por eso le ponemos x más 5. Y de la mamá viene a ser x. Ahora subrayamos cuál es lo que nos pide. Nos pide la edad de mi papá. O sea, nos pide el dato mayor. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la fórmula para hallar la edad del padre o de papá? Entonces ponemos nosotros. Papá es igual, ¿ya? ¿Qué tenemos que hacer? Sumar. ¿Qué cosa vamos a sumar? 97, que es esto de acá, más la diferencia, que es esto de acá, más 5. Y todo esto lo dividimos entre, a ver, vamos a dividir entre 2. Listo. Así de sencillo. Nada más. Entre 2. Si nosotros efectuamos eso, 97 más 5 me da 102. Y ahora 102 entre 2, eso va a equivaler a 51. Listo. Entonces, ¿qué pongo como respuesta? Como respuesta pongo lo siguiente. La edad del padre, la edad del padre, ¿ya? La edad de mi papá, de papá mejor lo ponemos, ¿ya? La edad de papá es 51 años. Así de simple, chicos, ¿no? Entonces con eso ya nosotros hallamos la respuesta. A ver, veamos sus aplicaciones para el ejercicio número 2. Dice, en un parque forestal de la selva hay 245 árboles entre cedro y caoba. Listo, ponemos los datos primero. Esto va a ser cedro y esto va a ser caoba. Ahora, ¿qué hay que hacer con los dos? Nos dice que los dos deben sumar o suman 245. ¿Qué más? Dice, no, los árboles, si los árboles de cedro son 35 más que los de caoba. Cedro quiere decir que es x más 35. Y caoba se queda con x. La pregunta es, ¿cuántos árboles de caoba hay en dicho parque? Nos pide caoba. Entonces, ¿qué hacemos? Para hallar los árboles de caoba, como es el dato menor, ¿listo, chicos? Vamos a efectuar una resta y al final lo dividimos. ¿Qué vamos a restar? El total, 245
menos 35. Y todo esto dividido entre 2. Sigamos. 245 menos 35 sale 210. Eso dividido entre 2 equivale a 105. Y esa viene a ser la respuesta. Entonces escribimos como respuesta. Dice, ¿cuánto hay? Le ponemos la respuesta. Hay 105 árboles de caoba. ¿Vieron? En estos dos ejercicios hemos aplicado. Si nos pide el mayor, el dato mayor, se suma y se divide entre 2. Si nos pide el dato menor, se resta y se divide entre 2. Siguiente, 3 dice, para la celebración del cumpleaños de mi abuelo se han comprado 288 bocaditos entre dulces y salados. Ahí están los datos. ¿Cuáles? Dulces y salados. Listo. Y ya nos dice el total. Nos dice que era 288. Ahora dice, si hay 36 bocaditos salados más que dulces. Ah, los salados hay más. O sea, x más 36. Y dulces se queda con x. ¿Qué nos pide ahora? Nos pide los bocaditos salados. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si yo verifico, la variable del dato de los salados es el dato mayor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que realizar una suma. Sí o sí, una suma. ¿Qué voy a sumar? El total más la diferencia. Todo esto entre 2. 288 más 36. Ahora vamos a sumar. 14, 11, 12. Sale 324. ¿No? Y eso lo dividimos también entre 2. Y si sacamos la mitad, viene a ser 162. ¿Listo? Y esa viene a ser la respuesta. ¿Qué coloco entonces? ¿Cuántos bocaditos son salados, dicen? Podemos poner son salados 162 bocaditos. Listo. ¿No? Eso vendría a ser la respuesta. ¿Ya ves? Hemos aplicado. Recordemos siempre, si nos pide el dato mayor, se suma. Vamos con el número 4, dice. Una empresa automotriz vendió 372 vehículos el año pasado entre autos y camionetas. De frente pongo los datos. Está hablando de autos y camionetas. Listo. Y lo más importante, ¿no? ¿Cuánto suman los dos? Los dos suman 372. Pero, ¿qué nos dice? Si vendió 98 autos más que camionetas. Entonces los autos son mayores porque ha vendido X más 98. Y camionetas queda con X. Y lo que pregunta es, ¿cuántas camionetas vendió el año pasado? Ha hablado de camionetas. ¿Qué significa? El dato menor. Entonces nosotros escribimos camionetas es igual. Como me pide el dato menor, tengo que realizar una resta. ¿Listo?
¿Qué voy a restar? Voy a restar primero el total, que es 372 menos 98, y todo eso entre 2. Si yo resto el de arriba me sale a 4. Después sale 6, sale 7 y 274. Y eso entre 2. Y ahí me va a salir la respuesta final. 137. Listo. Y pongo la respuesta. ¿Qué me pregunto? ¿Cuántos camionetes vendió el año pasado? Le respondo, ¿no? Vendió 137 camionetas. Y listo. Ya está resuelto, ¿no? Vamos con el número 5. Dice, en una carnicería se venden 216 kilogramos de carne entre res y pescado. Entonces aquí le pongo res y después pescado. Y los dos suman, ¿no?, 216 kilogramos. Pero hay un dato que nos dice que si hay 96 kilogramos de carne de res, o sea, el res es el mayor, o sea, x más 96. Y el otro se queda con x. Y lo que pregunta es cuántos kilogramos de carne de res se vende. Entonces me anoto. Y si yo veo, cuando yo anoto que voy a efectuar con la carne de res, que es el dato mayor, voy a realizar una suma, ¿no? Listo. ¿Qué voy a sumar? Ya saben, el total más 96. Y lo voy a dividir entre 2. Si yo sumo 216 más 96, me sale, por ejemplo, 12, 10, 11, 312. Y eso lo voy a dividir entre 2. ¿Y qué me salió? Me salió 100. A ver, me sale 1. Me sale acá 5. 156. Y esa viene a ser nuestra respuesta. Y escribo la respuesta. ¿Cuántos kilogramos de carne de res se venden? Se vende 156 kilogramos de carne de res. Listo. Se vende 156 kilogramos de carne de res, ¿no? Entonces vamos con el 6. Dice, para la rifa de una laptop se han impreso 750 tarjetas. Si las tarjetas que se han vendido son 600 más de los que faltan vender, entonces los datos son tarjetas vendidas, ¿ya? Y el otro vendría a ser tarjetas no vendidas. Listo. Y tenemos siempre el total, ¿no? Que nos dice que se vendió
750 tarjetas. Luego hay que averiguar, ¿no?, si las tarjetas que se han vendido son 600 más. Entonces las tarjetas vendidas son X más 600. Y las no vendidas son X. Y ahora pedimos, dice, ¿cuántas faltan por vender? Entonces tengo que hallar las tarjetas no vendidas. Y para hallar eso, no, las tarjetas no vendidas, ¿qué voy a hacer? Como es el dato menor, tengo que restar. ¿Listo? ¿Qué datos voy a restar? 750 menos 600 entre 2. 750 menos 600 sale 150. Y eso dividido entre 2 me da un total de 75. Y listo. Esa viene a ser mi respuesta. Entonces yo le respondo, ¿no? Me dice, ¿cuántos faltan por vender? Yo le responderé, faltan 75 tarjetas, ¿ya? 75 tarjetas por vender. Listo, ¿no? Eso sería la resolución del 6. A ver, busquemos más ejercicios. Número 7. Dice, una persona cobra un cheque y le dan 35 billetes entre denominaciones de 50 y 20 soles. Viendo ahí, los datos son primero billetes de 50 y billetes de 20 soles. ¿Cuántos billetes le han dado? Dice que le han dado 35 billetes. Pero dice, si hay 15 billetes más de 20 que de 50. Dice que hay 15 billetes más de 20. Entonces 20 es X más 15 y 50 es X. Dice, ¿cuántos billetes de 50 le dieron? Nos piden el dato menor. Entonces yo escribo, para hallar cuántos billetes de 50 soles me han dado, ¿qué tengo que hacer cuando yo encuentro el dato menor? Tengo que restar. ¿Y qué voy a restar? 35. Voy a restar 35 menos 15. Todo dividido entre 2. 35 menos 15 sale 20. Y 20 entre 2 equivale a 10. ¿Listo? Y esa va a ser mi respuesta. Escribo. ¿Cuántos billetes de 50 le dieron? Le dieron 10 billetes de 50 soles. Y listo. Ya está la respuesta. A ver, vamos con la siguiente. 8. Un comerciante compró 144 cuadernos entre rayados y cuadriculados. Eso ya le voy poniendo como datos, ¿no? Rayados y cuadriculados. Y como siempre, la costumbre se nos debe hacer, debemos encontrar el total. Y también nos lo da, que es 144. Pero dice, si hay 36 cuadriculados más que rayados. Entonces, cuadriculados tiene X más 36. Y rayados tiene X. Y nos pide, ¿qué nos pide?
¿Cuántos cuadernos cuadriculados? Wow. Subrayamos cuadriculados y nos fijamos si es el dato mayor o el dato menor cuadriculados. Y observando, chicos, nos damos cuenta de que es el dato mayor. Por lo tanto, se suma. ¿Qué sumamos? 144 más 36, que queda entre 2. Si yo sumo 144 más 136, me sale 180. Dividido entre 2 me va a salir a 90 cuadernos. Listo. Así de fácil, ¿no? He obtenido la respuesta. Y escribo. Compró 90 cuadernos cuadriculados. 90 cuadernos cuadriculados. Listo. Vamos con los penúltimos ejercicios. El 9 dice, en mi casa para Navidad se compraron un equipo de sonido y un televisor. Anoto eso. Un equipo y un televisor. Por los dos, dice, chicos, que costaron 2100 soles. ¿Qué más dice? Si el televisor costó 500 más que el equipo. Entonces me anoto. El televisor costó 500 soles más. Y el equipo se quedó con X. Y lo que nos pregunta es el valor del equipo. Entonces yo me pongo. Equipo es igual. Me fijo bien qué es. Es el menor dato. Y cuando es el menor dato, se resta. 2100 menos 500 entre 2. 2100 menos 1500 sale 1600 entre 2. Y esto es igual a 800. Listo. Y la respuesta final escribimos. Le costó, escribimos. Le costó 800 soles el equipo de sonido. Listo. Ya está. Vamos con el 10. Dice, en una joyería se vendieron un collar y una sortija. Pongo como dato el collar y la sortija, ¿no? Dice, ¿no? Ya nos da el total, que es 3600 soles. Si el collar cuesta 1200 más que la sortija, el collar cuesta 1200 más que la sortija. ¿Cuánto cuesta el collar? Subrayo el collar y me doy cuenta si es el dato menor o el dato mayor. Y es el dato mayor. Ay, caramba, vamos que nos olvidemos de los colores. Como es el dato mayor, listo. El dato mayor se suma. ¿Qué se suma? 3600 más 1200 dividido entre 2.
3600 más 1200 sale 4800. Dividido entre 2 nos sale 2400. Ya está. Y esa es nuestra respuesta. Y al final escribimos. ¿Qué escribimos? ¿Cuánto cuesta el collar? Es lo que pregunto. Y escribimos. El collar cuesta en soles 2400 soles. ¿Ya ves? Listo, facilito. Vamos con los últimos ejercicios, ¿ah? En el curso de RM hay bastantes ejercicios para practicar. Nos dice, las secciones A y B de sexto grado tienen 49 alumnos. Esta es la A y esta es la B. Las dos secciones tienen 49 alumnos. Pero dice, si en el sexto A hay 7 alumnos más que sexto B. Entonces quiere decir que en la A hay X más 7 y en la B se queda con X. La pregunta es, ¿cuántos alumnos estudian en sexto B? Y ahí que me doy cuenta, chicos, de que me pide el dato menor, ¿no? Entonces, cuando es menor, simplemente voy a hacer una resta. Listo. Entonces, ¿qué hago acá? Aquí escribo que voy a restar 49 menos 7 dividido entre 2. ¿No? Es lo que voy a restar. Y al restar me sale 42 entre 2. Y viene a ser en total 21. Listo. Esa es la respuesta. Y yo respondo. Estudian 21 alumnos en el sexto B. Listo. ¿No? Entonces sigamos. Dato mayor se suma, dato menor se resta. Y el último ejercicio nos dice: un colegio estudian 345 alumnos entre nivel primario y secundario. Entonces pongo estos datos: primario y secundario. ¿Cuántos suman estos dos? También nos dice, son 345 alumnos. Pero dice, si los de secundaria son 75 menos que los de primaria. Los de secundaria son 75 menos que los de primaria. Así vendría a ser. La pregunta es, ¿cuántos alumnos estudian en primaria? Y aquí, chicos, la pregunta clave en esta final. ¿Qué será el dato primario? ¿Será menor o mayor? ¿Ah? Por igualación, primario es el mayor, chicos, porque es X. Y la secundaria tiene 75 menos. ¿Qué quiere decir entonces? Como es el mayor, voy a sumar 345 más 75. Y todo esto entre 2. Si yo sumo, me sale 10, 11, 12, 420 entre 2.
Y al final me va a salir 210. Entonces, esa es mi respuesta final. El último ejercicio tenía algo muy diferente, ¿no? Los demás. Y los pregunto yo, estudian 210 alumnos en primaria. ¿Listo? ¿No? Y eso vendría a ser la resolución, chicos, del primer tema de razonamiento matemático. Espero lo hayan entendido y siempre preparados para la tarea, ¿no? Y sus resoluciones. Hasta la próxima clase.